En esta sesión vamos a seguir trabajando en la elaboración de la teoría de cambio eh, y vamos a también conocer una herramienta que se llama los componentes para el cambio en los derechos de los niños. Aquí vemos la gráfica. Esta es una herramienta que, como ya vimos durante la última parte de la CDN, es una herramienta muy útil para el diseño, el análisis de la CDN y el diseño de las propuestas de proyecto. Los componentes para el cambio nos van a ayudar a identificar de manera más clara, más concreta, más aterrizada cuáles son los elementos que tienen que estar presentes tanto desde el lado de los titulares de derecho como desde los garantes, para que los derechos de los niños puedan realizarse. Entonces, básicamente, podemos ver que los componentes para el cambio nos ayudan a generar entonces estrategias que sean más sostenibles, ¿cierto? Porque nos ponemos los lentes del enfoque de derechos de la niñez para poder identificar esos cambios, identificar cuáles son las causas y también desarrollar las estrategias. Como veíamos en la gráfica, los componentes para el cambio son 6, ¿sí? Y se refieren a estos que están señalados aquí en la lámina. Por una parte, el fortalecer las capacidades del Estado como garante principal, y esto se refiere tanto a las capacidades de los funcionarios o de los actores estatales en distintos niveles, ¿cierto? A nivel central, a nivel departamental o a nivel local, funcionarios de gobierno, de justicia, de las policías, del área docente, de la salud, de los trabajadores sociales, ¿cierto? Etcétera. Y que tienen responsabilidades para que operen estas condiciones de garantía. Se refieren a las capacidades que tienen para actuar institucionalmente en la aplicación del enfoque de derecho de la niña. El segundo componente se refiere a la existencia de leyes, políticas, estructuras y sistemas eh, de funcionamiento que permitan entonces que que la implementación de las condiciones de garantía para los derechos de la niña se cumplan, ¿cierto? Estamos hablando de leyes específicas para adecuar la convención o para trabajar problemáticas de vulneración de derechos, estructuras o protocolos de funcionamiento, por ejemplo, en los temas de salud, en los temas de atendimiento, ¿cierto? En los temas de violencia, ¿sí? Puede ser. Uh-huh. Eh, el componente C se va a referir principalmente a el involucramiento de los actores no estatales en la defensa y en la protección de los derechos de los niños, y aquí nos estamos refiriendo a la amplia gama de actores no estatales, por ejemplo, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la comunidad, las instituciones universitarias, centros de formación técnica, las comunidades religiosas, las empresas, ¿cierto? Las instituciones de defensoría independiente, en fin, la gran variedad de organizaciones que puedan existir en el territorio y que también tienen un rol en la defensa, en la protección de los derechos de los niños. El componente D se refiere al empoderamiento de los propios niños y niñas, ¿cierto? Y también la de sus padres, madres o cuidadores, eh, para que ellos también puedan participar, ¿cierto? Y puedan entonces exigir sus derechos. Tiene que ver con la capacidad de organización, de acción, de demanda de los propios niños para exigir sus propios derechos. El componente E va a poner énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de los padres, de las madres, de los cuidadores para que cumplan con sus responsabilidades parentales desde una óptica de promoción y protección de los derechos. Y el componente F va a poner atención a este elemento de la construcción de mecanismos que permitan rendir cuentas, ¿cierto? Para generar una comunicación, ¿cierto? Un mecanismo de comunicación que permita abordar las deficiencias que puedan existir en el Estado, en cualquiera de sus niveles, a partir de la detección de las propuestas, las demandas de las propias comunidades, especialmente los niños y las niñas. Los componentes para el cambio entonces nos permiten aterrizar si estos elementos están presentes, entonces estos elementos nos van a permitir que existan las condiciones para que los derechos de los niños puedan desarrollarse. Si no lo están, podemos entonces darnos cuenta de que
los componentes para los derechos para el cambio en los derechos de la niña, cuando elaboramos nuestra teoría de cambio, son bien relevantes porque por una parte nos ayudan a identificar, ¿cierto? Y abordar esas causas que hemos detectado que están a la base de las vulneraciones. Por ejemplo, si vemos que la vulneración en el caso de la protección frente a la violencia sexual contra las niñas, está dado por la falta de coordinación que hay entre las instituciones para llegar a los sectores y a las comunidades. Entonces podemos ver ahí que hay que el componente de sistema, ¿cierto? El componente de leyes, sistemas y estructuras de funcionamiento está débil y entonces podemos abordarla. O si vemos que en una escuela hay una política, está reglamentada, una política de convivencia y de protección, pero la verdad es que no se aplica. Podríamos decir que ahí podemos identificar en la causa está en que esos maestros, esos equipos directivos, esos docentes que están vinculados y la propia comunidad de padres, madres no está formado, ¿cierto? Entonces podríamos decir, mira aquí tanto el componente de fortalecimiento de actores no estatales como las madres, centro de padres y apoderados, tanto como el fortalecimiento de los garantes principales, como son los docentes y su estructura, necesitan fortalecerse. Entonces el componente A y el componente, si vemos aquí el componente A de fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento de las capacidades de madres y cuidadores, ¿cierto? Podrían estar a la base, ¿sí? Entonces, por un lado, los componentes para el cambio nos ayudan a abordar las causas que están identificadas en las vulneraciones de derechos. Y también nos pueden ayudar a orientar las teorías de cambio y el diseño de proyectos basados en los derechos de los niños, porque pueden servir de base para el desarrollo y para identificar entonces cuáles son estos eh, cambios estratégicos que son necesarios, ¿cierto? Mira, a lo mejor no identificamos que el problema no es que no se sepa, el tema es que no existe un protocolo. Bien, entonces hay que fortalecer el componente B, o vemos que tiene que ver con esto. O la verdad es que hay problemas que tienen que ver con la falta de organización y de demanda que hace que entonces no haya una prioridad de parte del municipio. Entonces el fortalecimiento de los actores no estatales y del empoderamiento de los niños es clave. Y entonces también los componentes nos ayudan a guiar la construcción de los dominios de cambio, de las vías de cambio, de las estrategias que están a la base. ¿Sí? Y nos van a ayudar a no perder de vista entonces el enfoque de derecho porque vamos a ver ahí la relación entre el empoderamiento de los titulares y las capacidades superar esta brecha de capacidad para que los garantes cumplan su función. Cada componente para el cambio, por supuesto, es enriquecido y es fortalecido con los principios de los derechos de los niños. Entonces podemos decir, claro, necesitamos un protocolo, pero un protocolo que permita que los atendimientos sean den prioridad a los derechos, den prioridad a los niños, los atendimientos de salud den prioridad a los niños, que se genere un atendimiento que apunte hacia los niños que están con las alertas de desnutrición crónica y que además existan criterios de participación comunitaria y de las propias organizaciones de niños para favorecer los procesos de promoción, ¿sí? Entonces podemos generar y enriquecer los cambios en la medida también que identificamos cuáles son esos principios que podemos también ir enriqueciendo. En esta sesión vamos a trabajar principalmente retomando o continuando con los pasos de construcción de la teoría de cambio. Como veíamos, la teoría de cambio no es una metodología de construcción lineal, sino que a partir de la clarificación del propósito, generamos un proceso de reflexión que se va a ir, en la medida que avanzando, nos va a permitir ir refinando, ir puliendo, ir ajustando los pasos que ya dimos antes. Entonces, en esta sesión vamos a avanzar hacia la revisión de los resultados de la CDN como base para definir los cambios esperados y los dominios de cambio, o sea, paso 2 y paso 3 de la construcción de la teoría de cambio. Entonces,
Aclarado el propósito, ya estamos en condiciones de revisar los resultados del análisis situacional o de los documentos de referencia que estemos utilizando. Pueden ser las evaluaciones externas de nuestros proyectos, más el trabajo de análisis de los equipos y actores claves para entender la situación actual. También un punto de partida para hacerse esta primera revisión. Cuando nosotros revisamos los resultados del ACDN, es súper importante como concentrarnos en los puntos más relevantes del análisis, ¿cierto? Porque claro, podemos tener mucha información, a veces quedamos con informes bastante largos y es fácil como perderse en la gran variedad de informaciones que pueden haber, entonces es súper importante que cuando realizamos nuestra revisión de los resultados del ACDN tenemos mucha claridad en identificar cuáles son esas vulneraciones de derechos de los niños eh, que han sido relevadas, ¿cierto? A partir del proceso participativo del ACDN, cuáles son las que aparecen con mayor prioridad, con más fuerza, con mayor importancia, qué problemáticas específicas dentro de esas vulneraciones, porque claro, uno puede decir está vulnerado el derecho a la educación, pero bueno, frente a esto, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Es el acceso que tienen las niñas la principal preocupación? ¿Es la calidad de la educación? ¿Cuál es la problemática más relevante dentro de esta vulneración? También nos ayuda entonces a ir poniendo más foco. Eh, y entonces lo primero eso, es identificar en qué vulneración o vulneraciones específicas de derechos se centrará el proyecto eh, a partir de eso entonces podemos identificar a partir del análisis situacional qué vulneraciones son las que han sido priorizadas, qué vulneraciones de derechos de los niños aparecen con mayor urgencia, para qué grupos específicos de niños, niñas y adolescentes más apremiante mejorar esa situación, qué vulneraciones tendrían que también de estas que estamos abordando un efecto, al abordarlo, un efecto más integral o de impacto hacia otros derechos. Por ejemplo, a veces podemos decir, claro, hay muchos derechos que aparecen vulnerados, pero vemos que el efecto en el mejoramiento de las condiciones de nutrición van a tener un impacto positivo en la mejora de la calidad de los aprendizajes o la mejora en las condiciones de nutrición infantil también va a tener un impacto en las condiciones de buen trato y cuidado en la medida que se coloca más foco en los procesos de cuidado temprano de los niños, ¿cierto? Entonces podemos también ir viendo ahí dónde están esas vulneraciones más específicas, a quienes afectan más y cuáles de ellas podrían ser puntos estratégicos que tuvieran un efecto positivo también en la otra gama de vulneraciones que podemos haber detectado. ¿Sí? Y a partir de esto podemos trabajar entonces qué cambios se observarán en el futuro si es que esto se mejora, ¿sí? Que es el ejercicio que comenzamos a hacer ya desde el análisis y desde la revisión del ACDN. También podemos revisar el ACDN utilizando los componentes y podemos identificar eh, cuáles son esas causas falta de capacidad del Estado como garante principal para cumplir y qué cambios, ¿cierto? Si es que lo ponemos en positivo, qué cambios serían útiles de observar si es que hay un fortalecimiento. ¿Cuál es ese cambio que tendríamos que observar? Los docentes saben cómo aplicar, por ejemplo, eh, las políticas de protección o de convivencia escolar o están organizados en sus comités. Podemos entonces identificar a partir de la causa cuál también es la situación que esperamos. Y entonces podemos utilizar eh, los distintos componentes para el cambio para identificar también cuáles son los cambios en los que nos podríamos enfocar en el proyecto. Entonces, también podríamos preguntarnos si en el contexto del proyecto, qué cambios son necesarios a nivel de leyes, estructuras o sistemas para mejorar el cumplimiento de los derechos.
qué cambios se observarían y en quiénes cuando los actores no estatales defendieran los derechos de los niños o proporcionaran un mejor cumplimiento de los mismos. ¿Qué cambios se observarían en la participación de los niños y en las organizaciones de niños si los niños reivindicaran y defendieran sus derechos, ¿cierto? Podemos pasar desde la identificación de las causas, utilizando los componentes para el cambio, para visualizar esas transformaciones, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, ¿qué cambios se observarían si padres, madres y cuidadores protegieran y cuidaran a sus hijos con un claro enfoque de bienestar o de interés superior, ¿cierto? Entonces podríamos identificar qué veríamos en la problemática que estamos abordando, ¿sí? Veríamos que hay una prioridad por generar un acceso a una dieta saludable, a condiciones de higiene, ¿cierto? A condiciones de identificación de señales de alerta, a un control periódico, ¿cierto? De desarrollo de los niños, en fin, ¿qué es lo que veríamos? Y entonces los componentes para el cambio nos ayudan a pasar desde la identificación de las causas a aquellos elementos del cambio que nos gustaría ver, o sea, lo que quisiéramos de manera positiva observar. Y esto es bastante útil y nos da una base entonces para ya empezar a trabajar el cambio esperado y los dominios de cambio que se refieren al paso 3 del proyecto. ¿Y a qué se refiere este paso? Se refiere a partir de la identificación que ya hicimos en el paso 2 de cuáles son los derechos que son vulnerados, de cuáles son las causas principales y cuáles son la situación deseada y los cambios que se quieren alcanzar en esos actores, ya podemos empezar a dialogar para tomar decisiones con respecto a qué cambio es posible alcanzar en el tiempo y con las capacidades que contamos, qué cambios concretos, qué cambios en la situación de los derechos de los niños podemos alcanzar en el plazo del proyecto y con las capacidades que tenemos, ¿cierto? Y a partir de eso, entonces, elaborar nuestro cambio esperado. Y esto es bien interesante porque a diferencia de otros procesos de planificación donde vamos desde la acción, aquí nos pegamos un salto, ¿cierto? Nos estamos analizando una situación actual, pero no, cuando empezamos a planificar decimos, ok, con el proyecto imaginamos una situación a alcanzar que queremos lograr de manera puntual. Sigue el cambio esperado. Entonces, este nos ayuda a identificar, contribuir y identificar de manera clara qué es lo que queremos mejorar en el cumplimiento de los derechos de los niños. Es aquello que queremos lograr al final del proyecto y que lo presentamos con, primero que todo, ¿cierto?, como el cambio más relevante posible de alcanzar en el mejoramiento de los derechos de los niños en el ámbito que venimos analizando desde nuestros ACDN, ¿sí? Y que es producto y que podemos alcanzar con el proyecto. Entonces esto es bien importante, el cambio esperado se presenta como algo positivo, ¿cierto? La situación, la mejora en la situación de los derechos de los niños de la manera más clara posible de expresar, más explícita, más clara de expresar, que podemos lograr como acción, como producto de la acción del proyecto, ¿cierto? En el tiempo que hemos previsto de desarrollar el proyecto. Entonces, cuando nosotros identificamos el cambio esperado, hacemos una frase, ¿cierto? Que se refiere a aquello que se quiere lograr, ¿sí? Y a partir de esto, entonces, a partir de este cambio esperado, trabajamos cuáles son los cambios que deberían lograrse y en quiénes para que este cambio en los derechos de los niños pudiera alcanzarse, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos una relación con esto que se llaman los dominios de cambio, que son como áreas más estratégicas. Los dominios de cambio son lo que necesitamos para que los cambios que se necesitan dar en distintos actores o relaciones entre actores para lograr que la situación de los niños, de los derechos de los niños que queremos alcanzar con el proyecto se logre. Eh,
Entonces podemos identificar que para identificar, ¿cierto? O para elaborar estos cambios necesitamos dialogar. Tenemos que, a partir del ACDN, identificar cuál es ese cambio a alcanzar relevante y a partir de ese cambio en los niños también identificar qué cambios, en qué actores son condición necesaria para que estos cambios en los niños se expresen a partir de lo que hemos establecido en lo que hemos podido analizar a partir de la CDN o a partir de las evaluaciones anteriores de los proyectos, ¿sí? Por lo general no tenemos muchos dominios de cambio, ¿cierto? Porque eso complejiza los dominios, digamos, la estrategia. Entonces los dominios de cambio son estas áreas estratégicas necesarias y suficientes para lograr mejora en este cambio de los derechos de los niños. Como veíamos en el ejemplo que veníamos trabajando, ¿cierto? Si decíamos, claro, en fantasía, ¿qué esperamos? Que los niños y las niñas, ¿cierto? Eh, eh, sufran menos violencia, ¿cierto? Física, psicológica a nivel familiar y a nivel comunitario. Eh, Cuando nos preguntamos por los dominios eh, para, para el cambio, también tomamos nuestro ACDN y vinculamos cuáles son estas áreas, quiénes tienen que cambiar y cómo para, en qué sentido, para generar esta reducción de la violencia contra los niños en fantasía. Y aquí en el ejemplo también veíamos que aparecían estos tres, ¿cierto? Progenitores y cuidadores desarrollan relaciones de protección y cuidado con sus hijas e hijos, ¿cierto? ¿Cuál es la cualidad? Que aquí estos progenitores y cuidadores se refiere tanto a hombres como a mujeres. Que las organizaciones comunitarias incluyentes a los niños protegen a la niñez y a la adolescencia. Podemos ser incluso mucho más concretos con nuestros dominios de cambio, es decir, las organizaciones comunitarias organizadas o articuladas, ¿cierto? Protegen o están organizadas para proteger a la niñez y adolescencia frente a la violencia. Y políticas y sistemas municipales eficaces detectan y responden la violencia contra los niños, detectan y responden frente a situaciones de violencia contra los niños. Entonces, todo esto lo logramos a partir de la discusión y a partir de lo que, de lo que hemos analizado en nuestro ACDN, ¿sí? Entonces, los dominios de cambio son áreas más amplias donde el cambio es necesario para lograr el cambio esperado. Y estas pueden articularse de acuerdo a actores o relaciones entre los actores o cambios de sistema, ¿cierto?, entre los actores y pueden referirse a cambios de conducta, cambios de norma, cambios de relaciones, cambios institucionales o estructurales, dependiendo de también el análisis que hemos desarrollado, ¿cierto? Y que por lo tanto apuntan hacia esas causas que identificamos en el ACDN. Por lo general estos dominios se representan como colectivos de actores o como un componente para el cambio, pero necesitamos precisarlos y necesitamos también ver la relación que tienen entre ellos para ver si son necesarios y suficientes para alcanzar ese cambio que queremos lograr con el proyecto. Eh, Normalmente para que estos cambios puedan darse, ¿cierto? Vemos que estos tienen que ocurrir de manera simultánea, ¿cierto? No bastaría que solamente las políticas municipales mejoraran si es que no hay un cambio en la comunidad o en el trato familiar o incluso en el empoderamiento de los niños frente a la violencia para poder generar una respuesta de detección más temprana frente a la violencia. Entonces también esto es interesante, porque cuando tenemos una teoría de cambio estamos viendo las relaciones y las conexiones también, ¿sí? Y también lo que es bien importante tener en cuenta es que cuando nosotros elaboramos nuestras teorías de cambio y vamos trabajando y pasando en la construcción del cambio esperado hacia los dominios, también podemos ocupar técnicas participativas. Hay una técnica, por ejemplo, muy bonita en donde los participantes que están elaborando en la construcción de la teoría de cambio y que por supuesto, conocen los resultados de la CDN y han revisado también las conclusiones de la CDN, participan de un juego donde se les pide viajar al futuro, ¿cierto? A los próximos 5 años, en donde
ya se está viendo, ¿cierto? Que hay, por ejemplo, una reducción de la violencia contra los niños y las niñas a nivel familiar, a nivel eh, comunitario y a nivel de municipio, ¿cierto? Entonces, eh, se invita a los participantes a que puedan tomarse unos minutos para identificar qué están viendo concretamente y en quiénes. Esta es una forma también de ir poder verbalizando, ¿cierto? Esos cambios de una manera más cotidiana, ¿cierto? Esperamos que los padres estén involucrados en la crianza, ¿cierto? Cotidiana de los niños. Estamos viendo que existen en las escuelas mecanismos para detectar tempranamente situaciones de violencia contra los niños. Vemos que los niños están organizados, ¿cierto? Y participan de las instancias municipales para la coordinación de estrategias de protección frente a la violencia, ¿cierto? Entonces podemos ver que a partir de esta forma de imaginarse una situación que ya está dando, podemos también darle mayor precisión a los dominios, ¿cierto? Eh, y aquí, bueno, entonces durante la sesión sincrónica vamos a trabajar más en esta técnica para poder identificar, ¿cierto? A partir de esta primera lluvia de ideas donde imaginamos esta situación que ya se está cumpliendo, quién o qué ha cambiado, ¿cierto? ¿Cuáles de estos cambios entonces que identificamos serían los más relevantes? ¿Y de qué tipo de cambios se tratan, ¿cierto? Se tratan de cambios que tienen que ver con las relaciones a nivel familiar o la organización comunitaria o la forma o el trabajo institucional, ¿cierto? Las formas de legislaciones, protocolos, ¿cierto? O formas de gestionar los presupuestos disponibles, ¿sí? Entonces, a partir de eso, entonces podemos ir estructurando los dominios. Como vemos, y esto es bien importante en la teoría de cambio, como proceso metodológico, vamos discutiendo, vamos conversando a partir de esta imaginación, ¿cierto? Fundada en el ACDN, pero que es una imaginación que nos permite ir eh, concretando y definiendo, dándole cuerpo a esos cambios y no dejándolos como en los conceptos tan grandes eh, en conceptos muy grandes, muy generales que podríamos interpretar de modos muy diversos. Entonces, durante el paso 2 recapitulamos el ACDN y donde el paso 3 discutimos para identificar el cambio esperado, que es aquello que podemos, el cambio que queremos observar en los niños y que podemos lograr producto de la acción del proyecto, y los dominios de cambio, que son esos cambios más estratégicos, áreas estratégicas de cambio que son necesarias para que ese cambio en la situación de los derechos de los niños se exprese. Mientras más concreto, más claro podamos expresarlo, entonces más nos va a ayudar a poder concretar nuestro cambio deseado.